Hola, mi querida Belén, feliz Navidad. ¿Cómo está? ¿Cómo está Caracas? Feliz Navidad desde aquí, desde Caracas, en unos días decembrinos, con un cielo muy azul y el frío que nosotros llamamos Pacheco, que tiene muchas, bueno, explicaciones y no sabemos cuál de todas es. Pero algunos dicen que era un vendedor de flores que bajaba de Galipán. Esa es la más difundida. Entonces, un cielo muy azul por la mañana, hoy la tarde ha estado un poco nublada y el ambiente navideño, música navideña, la gente preparando hallacas, pan de jamón, panetón. Los venezolanos tenemos una rica, diversa cultura musical y gastronómica en Navidad. Muy rica, muy diversa y muy, sí, muy rica de sabrosa y muy rica de diversa. Y la música igual. Yo, por ejemplo, no puedo pasar Navidad sin música tradicional navideña venezolana. Para mí no se cumple el ciclo navideño. Entonces, bueno, feliz Navidad. Es cierto, mi querida Belén, en Venezuela hay una tradición enorme alrededor de la Navidad, la música, la comida, todo lo que usted comenta es cierto y se vive muy intensamente y hay Sí, un espíritu muy especial, ¿no? Eh, Qué sí, lindo. sí, Bueno, sí. y yo estoy feliz, feliz de tenerla esta tarde, de compartir con usted, porque bueno, vamos a conversar en torno a este precioso volumen que es Fragmentos, que usted preparó amorosamente, y esta historia se remonta hace un año atrás, cuando Sí. conversábamos, y bueno, yo le decía ese sueño que yo tenía de hacer una colección que se titulase Holobionte y hablábamos sobre ese concepto tan hermoso que la neurociencia nos ha regalado, ¿no? Que ahora hablan del ser humano como un holobionte, un ser, eh, eh, una interacción de vidas, un ser que contiene muchas vidas, todos los microorganismos que forman parte de nosotros y que hacen posible nuestra vida. Entonces, yo le contaba ese sueño de, de tener unos libros y que, bueno, yo considero los libros vivos, ¿no? Una vida y que dentro de ese libro convivieran numerosas vidas, que serían los géneros y subgéneros. Entonces usted abrazó esa idea, le encantó y nos preparó este hermoso volumen que contiene una riqueza en todos los sentidos. Hay poesía, hay prosa, hay cartas, hay crónicas, hay fragmentos de su diario, eh, cartas traducidas del ruso directamente, hay textos de ensayo sobre poesía, sobre música. Entonces, bueno, hay las ilustraciones, las fotografías suyas. Entonces, este holobionte precioso, eh, vamos a irlo comentando, conversando, poquito a poquito, por cada uno de sus seres. Y vamos a comenzar entonces por la primera parte que usted tituló Apuntes, que tiene prosa, poesía, cartas y postales ficcionadas, que en su primer momento yo pensé que eran reales. ¿Se acuerda que tuve que preguntarle? Esas son reales porque están tan excelente y tan bellamente escritas que yo pensé que eran reales. Usted me dijo, no, son ficciones. Y me acordé de este libro que fue por el que yo la conocí, que también usted hace eso aquí. Y que a mí me encantó y de ahí yo la amé para siempre y soñé con conocerla y con publicarla y bueno, toda la historia que continúa a partir de allí, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por esa sección titulada Apuntes. Belén, ¿qué nos puede decir usted? Bueno, yo ante todo quiero agradecerle la invitación a construir un libro como este, porque partió de usted. Yo ciertamente tenía las crónicas de Moscú, tenía tiempo escribiéndolas y tenía los fragmentos del diario, se me habían extraviado en la computadora y casualmente a principios de este año una profesora amiga me llamó y yo lo había compartido con ella y le pregunté si lo conservaba porque en una de esas
que la computadora se dañó, el archivo se perdió. Y ella me lo mandó y recuperé, porque dije, este también podría ir allí. Tenía las crónicas, los fragmentos del diario y los apuntes. Pero agradezco muchísimo a usted que, que, que me haya propuesto lo de las traducciones. Esa fue una idea suya y yo al principio pensé en poemas, pero después pensé que era mejor cartas. Bueno, ya después lo comentaré, pero las cartas, casi todas las cartas que están en este libro fueron traducidas especialmente para este libro. Yo tenía como 3 traducidas, ahí lo apunté, como 3 solamente, que ya estaban 2, una que tenía desde hacía mucho tiempo y no había encontrado dónde publicarla. La última carta de Nadezhda Mandelstam a Osip Mandelstam. Esa carta yo la traduje hace muchos años, pero como que no entraba en ningún libro. Y 2 cartas más que tenía esbozadas, la de Akhmatova a Brodsky y una cortica, creo que de Akhmatova a Anatoly Naiman. Todas las demás son nuevas de este año para este libro. Entonces eso se lo agradezco mucho a usted y bueno, decidí incorporar la última parte, los ensayos sobre música, los textos dedicados a Elizabeth y había pensado, bueno, eso lo podemos comentar después, pero mi agradecimiento a usted por ampliar esa idea. Entonces comencé a trabajar, a unir, a ver cómo era posible armar este libro y bueno, fue saliendo, fui trabajando las traducciones, fui armando, fui eliminando cosas, como siempre, y agregué otras. Y bueno, aquí está. Ahora, apuntes. Apuntes está formado, bueno, por unos textos breves, 21 textos breves, las cartas ficcionadas, ¿sí? Y las postales. Las cartas están, bueno, yo comencé escribiendo textos breves y no he dejado de hacerlo, pero estos son unos textos que voy anotando y van quedando allí como la primera parte de Graffiti, que fue un libro muy lento, muy, muy lento, porque yo hacía un texto y lo ponía por allí y después otro y después otro. Eran textos breves. Estos son no del mismo estilo, pero sí textos breves que van surgiendo lentamente. Las cartas también andaban por allí. Algunas tienen varios años, no muchos, pero varios años. Está la carta de Radión Raskolnikov a Fyodor Dostoyevsky. Está la carta de Nikolai Ferdinandov a Armando Reverón. Está la carta de Marina Tsvetaeva a José Antonio Ramos Sucre y la carta de Belén a Modesta Bor. La carta, bueno, en el momento no lo pensé así, pero bueno, la carta de Rodia, el protagonista de Crimen y Castigo, es bueno, una carta del protagonista al autor de la novela. En el caso de Ferdinando a Reverón es una relación que existió, ellos fueron amigos, ese pintor ruso que vivió en la isla de Margarita, fueron muy amigos, pero la carta, bueno, es una carta ficcionada. Y después está la carta de Marina Tsvetaeva a Ramos Sucre, porque yo pensaba, ¿qué le hubiera escrito Marina Tsvetaeva, que era tan dada a la escritura de cartas, si Marina Tsvetaeva hubiera conocido la obra de Ramos Sucre,
¿qué hubiera pensado? Porque ellos fueron contemporáneos, ¿no? ¿Qué hubiera pensado? Le habría gustado, tal vez se habría enamorado de Ramos Sucre y hubiera salido, bueno, volando a París a conocerlo. Entonces, bueno, escribí esta carta, ¿no? Y una carta mía a Modesta Bor. Ya Modesta Bor había fallecido. Modesta Bor es una compositora venezolana, nacida también en la isla de Margarita, donde vivió Ferdinando un tiempo. Modesta Bor murió en el año 98. Esta carta es posterior a su muerte, ¿no? Después están las postales. Insiste Belén en Reverón en escribirle, bueno, a Akhmatova, una postal a Tsvetaeva y otra dedicada a Akhmatova también, ¿no? Bueno, porque se cruzan ahí los momentos en los que uno está traduciendo y hay como una relación con esos autores. Entonces, bueno, esos son los apuntes. Eh, sí, básicamente, esos son los apuntes. Así es. Y Belén, entonces seguimos avanzando en el libro y nos encontramos con su experiencia en el Conservatorio de Tchaikovsky en Moscú, donde usted vive 8 años, ¿verdad? Estudiando. Y entonces estas crónicas pues hablan de sus anécdotas, de sus vivencias, sus enseñanzas, tanto en el conservatorio como esa relación con sus compañeros y compañeras en la residencia estudiantil. Cuéntenos Sí, un poquito de esas crónicas. sí, bueno, yo comencé a escribir eso porque pensé, no sé si pueden ser interesantes, pero como es un mundo que ha cambiado tanto, empezando porque yo estudié en un país que ya no existe desde el punto de vista geopolítico. Yo estudié en la Unión Soviética y ahora existe la Federación Rusa y ha cambiado mucho de, en, sí, desde los años 90 hasta acá ha cambiado mucho, aunque hay cosas que creo que permanecen, ¿no? Entonces, y siendo una cultura tan distinta, porque a pesar de que hablamos de Europa, es Europa oriental y los eslavos son muy distintos, la cultura de los eslavos es muy distinta a la cultura de Europa occidental. Entonces, comencé a escribir y aquí hay 27 crónicas de la época en la que yo estudié en la Unión Soviética. Casi todas se desarrollan en Moscú, en la época, aunque hay un viaje a Tuapse, al sur, que fue en el año de las Olimpiadas, en 1980, porque teníamos como 2 meses de vacaciones por las Olimpiadas, justamente, y nos dijeron que si queríamos nos quedábamos, pero que la ciudad iba a estar acordonada y que podíamos ir al Mar Negro. Entonces nos fuimos al Mar Negro y pasamos allí 2 meses maravillosos. Entonces, bueno, yo no sé qué preguntas quiere hacer usted porque eh, como lectora, porque ese fue un periodo para mí irrepetible. Mis maestros, el nivel de la enseñanza y mostrar la diversidad, que creo que es muy importante eh, es muy importante para realmente ser, yo no creo que tolerante, sino comprensivo, porque tolerancia es como que soportar a la gente, ¿no? Y no se trata de soportar a los demás, sino de comprenderlos, de ser empáticos, más bien. Entonces, yo creo que la comprensión de la diversidad es posible cuando uno conoce cuando uno conoce la diversidad, uno puede ser empático, pero si no se conoce la diversidad, el camino a la intolerancia es muy corto.
Así es, Belén. A mí me llama mucho la atención la ternura con que usted habla de su maestra. ¿Podría hablarnos de esa relación tan linda, discípula-maestra, que usted tuvo con su maestra Ludmila todos esos Ah, años? sí, fue realmente una relación muy especial y lo digo y me conmuevo mucho. Mi maestra fue como una madre para mí. Me transmitió no solamente el oficio de la dirección coral, sino eh, bueno, la disciplina, eh, su, su amor realmente por el oficio y por nosotros, por la carrera docente, su capacidad de observación, eh, la rigurosidad también en el oficio, ¿no? Digamos. Y yo la conocí cuando entré al conservatorio. Era la única mujer que daba clases en el conservatorio de dirección. Era una cátedra, tenía, había 3 mujeres y como 18, 15, 18 hombres. Pero de las 3 mujeres, ella era la única que daba dirección coral. Cuando me dijeron que iba a estudiar con ella, una vecina de la residencia me dijo, qué carácter para tener clases con esa señora. Pero sí, sí, era verdad, era cierto, pero yo me llevaba con ella a las mil maravillas, ¿no? Eh, Ella prácticamente me adoptó como a una hija, ¿no? Y yo terminé prácticamente viviendo los 2 últimos años de mi carrera, prácticamente vivía entre la residencia y la casa de ella, ¿no? Sus padres murieron, ella tuvo ese año en el que yo ingresé a la carrera, fue muy duro para ella porque murió su maestro y murieron sus padres el mismo año, el año creo que 80, sí, 83. Murió primero su maestro y después murió su padre de un infarto por no soportar la ausencia de la madre que estaba, la ausencia de la esposa que estaba hospitalizada. Y bueno, desde ese momento yo tuve un sueño que narro allí en las crónicas porque fue un sueño eh, y la relación con ella siempre fue así porque ella era como telépata. Entonces, desde ese momento del sueño, ese sueño a mí me impresionó mucho porque ella me decía en el sueño, y yo lo cuento en el libro, me decía en un callejón cerca del conservatorio que ella iba a subir un momento y ya bajaba, pero que mientras iba y venía yo tenía que aprenderme toda una partitura completa. Apréndetela. Y digo, yo no alcanzo, mientras usted sube y baja, yo no alcanzo. Apréndetela. Y por favor, espérame. Y lo que más me impresionó de todo fue, y no me abandones porque todos me están abandonando. Entonces, bueno, yo no la abandoné más nunca, ¿no? Qué hermosa relación. Y Belén, hay también unas ilustraciones que usted incluyó en fragmentos y que son las ilustraciones del libro del Principito. El Principito. Sí. Quisiera que contara también esa anécdota. ¿Cómo nace eso, cómo nacen esos Ajá. dibujos? Mi maestra celebraba, ella cumplía años el 5 de julio, casualmente una fecha relacionada con Venezuela. Y mmm, lo celebraba, por ser ya verano, lo celebraba en su casa de campo, que quedaba como a 1 hora de Moscú. Casi siempre lo celebraba allí porque ya había entrado el verano. Entonces yo ese año ya yo había terminado mis estudios y regresaba a Venezuela. En septiembre de ese año regresaba a Venezuela. Yo quería arreglarle el Principito, pero no lo conseguí. En ninguna librería lo había, no lo conseguí.
y lo pedí, el conservatorio todavía estaba abierto, lo pedí en el préstamo circulante de la biblioteca para copiarlo a mano. Compré papel, un papel tipo como cebolla, compré papel y comencé, lo diseñé y comencé a copiar. Ay, lástima que no, lo tengo en el cuarto. Lo comencé a copiarlo a mano con pluma y lo ilustré. Le hice la carátula, todo, le puse su cinta y todo. Y bueno, estuve un poco distraída de los preparativos y llegué un poquito tarde a la casita, a la cabaña ese día. Y ella, eso no lo cuento allí, pero realmente no me recibió muy contenta, ¿no? Porque yo había estado un poco ausente de los preparativos y yo no le había dicho por qué. Entonces, bueno, después le di el regalo y ella, que no era una persona que llorara ni que se conmoviera fácilmente, lloró y llevó ese libro consigo hasta, lo llevaba para todas partes cuando tenía que ir de viaje, era como un talismán que ella tenía. Y, y bueno, cuando fui al año de su muerte, me lo devolvieron y ahora lo tengo yo acá. Y entonces ese es el origen de ese principito que está allí con el zorro y del farolero y de esos personajes que están allí, ese libro. Me encanta esa anécdota, me parece tan tierna y tan hermosa y me imagino ahí Me que la encantaría sentiste. mostrarlo, pero tengo que ir a la biblioteca, Ay, entonces no bueno, los voy a dejar aquí en otro momento. así es, en otro momento. Bueno, y continuamos entonces también en el libro, continuamos avanzando y vienen los fragmentos de su diario, bueno, como dicen, algunas partes del año 2017. Y de ahí me parece muy lindo pues que usted comparte algunas lecturas que está haciendo en esos momentos, la reunión con el grupo Una Sola Brasa, con sus amigas. Cuéntenos un poquito al público pues sobre esa parte del diario, de los diarios. Yo creo que para mí lo más significativo del diario es, yo elegí Solitaria Solidaria porque es una novela que yo sabía que tenía fragmentos de cartas, que tenía cartas. Y a mí la carta es un género que me gusta mucho. Entonces, yo la tenía allí, pero no la había leído y la elegí para leerla, pero fueron pasando cosas muy curiosas, no es ficción. Las sincronías que se produjeron mientras yo leía Solitaria Solidaria con lo que yo vivía fueron reales. Eh, y decidí comenzar a escribirlo. Y las sincronías, bueno, yo soy caraqueña, pero en La Pastora he estado muy pocas veces en mi vida y fui a dar a la casa de Carlos Herrera, porque yo lo cuento allí porque ahí vive un amigo nuestro, porque ahí vive un amigo nuestro y al yo entrar, el amigo nuestro no estaba. Digo, reconozco el estilo de las fotografías, me recuerdan a las de me recuerdan las fotografías de Carlos Puche y esperábamos ansiosas al dueño de la casa para que nos contara, no, sí, y veo las fotos firmadas por Carlos Herrera, que fue el maestro de Carlos Puche. Pero eh, Elizabeth también había vivido Elizabeth Sheng había vivido en La Pastora de niña y la protagonista es de Puerto Cabello, como Elizabeth Sheng. Bueno, la protagonista, la autora es Armundeloy, Eleonora Armundeloy, que es la que escribe las cartas, es era de Puerto Cabello. Entonces comenzaron a pasar muchas cosas muy curiosas. Yo invité a la brasa a que hiciéramos sachet por la receta de Eleonora para el diciembre de ese año y lo preparamos, no por la receta de Eleonora Armundeloy, pero preparamos sachet
con el grupo Una Sola Brasa y pasaron otras cosas, pasó que al final, cosa que yo no sabía, Zulay Montero, que es la protagonista, la profesora de historia de la Universidad de Carabobo, termina escribiendo un diario y el diario lo escribía Leonora, el diario lo escribía Zulay y el diario lo escribía yo. Y yo no sabía que Zulay terminaba escribiendo un diario. Pasó que en esos días murió Harry Almela, poeta venezolano de la década de los 80, que vivía frente a la Maestranza, frente a la Plaza de Toros de Maracay. Y yo acababa de leer el fragmento donde Zulay Montero va con unos alumnos de ella a Maracay y entra al restaurante que tenía Iguaraya es la hija, Maruja, al restaurante que tenía Maruja ahí en la Maestranza, eh, a, a pedir datos, cómo llegar al sitio donde están unos archivos de una huelga de lavanderas que hubo en el siglo XIX. Mientras Zulay Montero entra, bueno, eso lo leí y a la semana me entero de que ha muerto Harry. Y yo fui amiga de Harry Almela cuando iba a Maracay a ensayar con los madrigalistas de Aragua y varias veces estuve en el restaurante de Maruja porque ahí se hacían tertulias de artistas plásticos y a lo mejor todavía se hacen poetas y artistas plásticos en el restaurante de Maruja. Entonces comenzaron a pasar cosas muy curiosas. Un día mientras leía que yo estaba en el banco y estaba leyendo que la Universidad de Carabobo le entregaba el doctorado honoris causa a Nelson Mandela. Y cuando salgo del banco, en ese callejón hay un monumento a Nelson Mandela y yo nunca lo había notado. Un busto que hay allí en el centro, cerca del centro Simón Bolívar. Pasaron cosas muy curiosas. Entonces, la literatura teje, yo creo que ese diario, en ese diario, en esos fragmentos hay hilos visibles y también hay hilos invisibles que develó la literatura en ese momento y que pudieran ser otros seguramente, pero cómo la literatura puede develarnos sí, como redes de otras redes que no están evidentes y que de pronto las despierta. Fue muy curioso. Ay, qué hermoso. Sí, sí, la sincronicidad, como si fuera un espejo, ¿no? La literatura y para abrirnos la percepción también y ver más. Sí, y lo dice la misma, yo no recuerdo, lo dice la misma Laura, pero yo ahorita no lo voy a encontrar. Y yo lo cito porque la misma Laura Antillano, autora de Solitaria Solidaria, lo dice. Y yo creo que termino el diario, los fragmentos los termino de esa manera. Ajá, lo encontré, qué bueno. Dice... Leonora Armundeloy, ajá. Leonora Armundeloy y Zulay Montero me han acompañado más allá de la ficción, o tal vez, cita de Laura, en la veracidad de la ficción, dice Laura, en la veracidad de la ficción. Y fue así. Bueno, aquí también hay, la Navidad para mí es muy importante, entonces allí también hay fragmentos de los recorridos que hemos hecho por pueblos de Venezuela que celebran la Navidad de manera muy especial, un recorrido por Tarmas, que es un pueblo cercano acá a Caracas, en la costa, hay otras cosas, ¿no? Pero yo creo que lo que realmente el origen es ese, ¿no? Como un tejido que se fue
que se fue dando espontáneamente. Sí. Y ahora, bueno, vamos a pasar por una parte del libro que yo sé que a usted le gusta mucho, las cartas. Esta parte se llama Cartas de Rusia y son cartas que usted tradujo, ¿no? De Anna Akhmatova, de Nadezhda Mandelstam, hacia otras personas. Y bueno, cuéntanos un poquito sobre una anécdota o un poquito sobre esa parte del libro. Ajá. Cuando usted me propuso las traducciones, incorporar traducciones a este libro de la colección Olobionte, eh, bueno, inmediatamente pensé en poemas, pero después dije no, creo que mejor cartas. Y porque las cartas son como un eje transversal de este libro. Están las cartas de ficción en los apuntes, están las dos cartas que mi maestra me escribe a mí en las crónicas, que son traducciones, pero no las incorporé acá porque ya era otro tiempo y es otra relación. Lo pensé y lo pensé y dije, no, esas cartas que son traducciones, pero van a ir cerrando las crónicas. Dos cartas que mi maestra me escribe a mí en el año 91, que no las comenté, pero fueron años muy, muy duros en Rusia y es muy contrastante. El que sea músico, director de coro, pues se dará cuenta. Regresé un momento a Crónicas de Moscú, como un coro que en una situación económica, era un coro estatal que tenía como 80 personas y eh, mucha gente había tenido que abandonar ese coro por otros trabajos donde había mejor remuneración, mucha mejor remuneración. En los coros del Estado pagaban muy poco, pero el ritmo de trabajo es impresionante. Como en un periodo de 3 meses ellos montaron y me lo dice, ya ahorita estábamos montando y entonces me dice, vamos a cantar, la semana que viene cantamos, no recuerdo, ahorita creo que es la ópera Alieco de Rachmaninoff, después vamos a cantar, no recuerdo, pero en ese mismo periodo cantaron una sinfonía griega, una sinfonía coral griega en un festival de música griega, un oratorio turco, una misa de Schubert, una misa de Liszt, la favorita de Donizetti con Elena Abrazova, una gran cantante rusa que la llaman la Calas rusa, y La Dama de Pskov, una ópera de Rimsky-Korsakov. 7 obras en menos de 3 meses. Un coro que estaba subpagado porque la situación económica lo había, sí, bueno, no había sido posible mantenerlo de la misma manera que antes. Hoy en día se recuperó. Mi maestra murió tranquila por esa parte porque pudo refundarlo y hoy en día volvió al nivel que, bueno, el nivel creo que nunca lo perdió, pero tiene otra vez un coro grande y ella vio eso, ¿no? Entonces, bueno, en esas cartas están esos grandes contrastes de la vida cotidiana y la vida de un artista, entre lo cotidiano y su arte, ¿no? Voy ahora entonces ¿por qué no puse las cartas de mi maestra en las traducciones? Esa es la razón. Ahora, aquí hay 15 cartas de Anna Akhmatova y de Nadezhda Mandelstam, que fueron muy, muy, muy amigas, fueron como hermanas. Creo que son 11 cartas de Akhmatova y 4 de Nadezhda Mandelstam. Son cartas, Akhmatova decía que ella no era, que ella no le escribía a nadie, y el género epistolar no era su fuerte. Es muy lacónica en las cartas. Sin embargo, para los interesados en Akhmatova, en su vida, en cada una hay datos importantes, creo yo, de su vida. Por ejemplo, a las dos primeras cartas que no tienen fecha,
ella acostumbraba, a veces no ponía fecha y con mucha frecuencia no ponía lugar. Las dos primeras están dirigidas a Tsvetaeva y aunque no tienen fecha, por los datos que da, son anteriores al momento en el que Tsvetaeva emigra primero a Alemania, después a Checoslovaquia y finalmente a Francia. Ella habla de su divorcio, dice Liova, que su hijo, después de mi divorcio, se quedó con la familia paterna. Habla de la hija, le dice a su hija, entonces da la impresión de que son cartas anteriores al año 22, que es cuando Tsvetaeva emigra. Y le dice, yo no escribo nunca a nadie, pero lamenta, lo dice porque lamenta estar en un estado de agrafia, como no le escribía a nadie, en ese momento no estaba escribiendo, porque me gustaría mucho hablar con usted. Esas son dos cartas a Marina Tsvetaeva. Hay unas cartas a Emma Gerstein. Emma Gerstein fue una crítica literaria, nacida en Letonia, muy amiga de Akhmatova, fue compañera del hijo de Akhmatova, de Lev Gumilyov, y se especializó en los estudios de Lermontov. Y hay una carta donde Akhmatova le dice, ¿usted sigue trabajando Lermontov? Sí, especialista en la obra de Lermontov, gran poeta ruso. Hay, por esas cartas, la de Nadezhda Mandelstam, sabemos que, bueno, estaban refugiadas en Tashkent durante la Segunda Guerra Mundial. Akhmatova, Nadezhda no fue evacuada oficialmente a Tashkent, es Akhmatova quien porque ella era la viuda, bueno, de Mandelstam y no podía vivir en grandes ciudades, pero Akhmatova logró llevársela como a escondidas y tenerla allí para protegerla. Entonces estuvieron en Tashkent juntas durante la Segunda Guerra Mundial. Hay una carta dirigida a Emma Gerstein también celebrando el Día de la Victoria, donde Akhmatova dice que la han nombrado en la comisión de Pushkin. A ella no le gustaba traducir, pero era un tiempo en el que traducir era una manera de, bueno, tener una entrada económica. Entonces dice que está ya muy cansada de la obra de Víctor Hugo, de Marianne Delorme, pero que bueno, que va a tener que entregarla. Ella tradujo y que se la están pidiendo, pero que todavía le va a dar mucho trabajo, que muchas diligencias. A ella no le gustaba traducir, yo creo que se lo comenté cuando hablamos de Somos Cuatro, mientras Tsvetaeva dice que, bueno, que la traducción, Akhmatova dice que eso le resta energía creadora, que traducir, no, que a ella no le gusta. Y Pasternak adoraba traducir. Bueno, está una carta a Pasternak, cuando Pasternak se enferma del corazón. Está de Akhmatova a Pasternak, una carta donde Akhmatova, parece que Nadezhda Mandelstam invita a Akhmatova a vivir en Moscú y ella le dice, me encantaría, solo si puedo conservar mi apartamento en Leningrado. Ese proyecto no se dio, porque además Nadezhda vivía como una gitana, vivía de ciudad en ciudad y en ciudades pequeñas hasta que le dieron un apartamento en Moscú. Hay una carta que a mí me encanta, que es de Nadezhda Mandelstam a Akhmatova, donde la invita a que pase unos días con ella en una casita una casa donde ella vive
por cierto, en la misma vía que tenía mi maestra la casita, pero un poco más lejos, como a 1 hora de Moscú. Y ella vive allí cerca de Tarusa, que es los que conocen la obra de Tsvetaeva. Tarusa es la ciudad donde tenían los padres de Tsvetaeva una casa de verano, y allí murió la madre de Tsvetaeva y allí murió la hija de Tsvetaeva, en Tarusa. Y esta casa donde vivía Nadezhda, quedaba cerca de Tarusa, y la invita y dice, aquí hay un ambiente como de hotel del siglo XIX en Finlandia, la vamos a pasar de maravilla. Nadezhda, que eh, hay que ver el nivel de la amistad, de la querer compartir lo poquísimo que tenía, la felicidad, este bienestar que tengo, lo quiero compartir con usted. Venga a pasar conmigo por lo menos un mes. No vale la pena que venga 3 días, te dice. Venga por lo menos un mes. Y en la misma carta, Nadezhda, que era como, eh, Nadezhda podía ser ácida. Akhmatova creo que nunca, pero Nadezhda le dice, a ver si lo anoté aquí, le dice, por lo menos encárguele a alguien que me escriba. No tengo noticias de usted, por lo menos encárguele a alguien que me escriba. Como Akhmatova no escribía, entonces le reclama, ¿no? Y después le pide que ayude en una tesis doctoral eh, a un alumno de ella, porque ella estudió filología inglesa, Nadezhda, y es muy buena escritora, Nadezhda. Las cartas son muy, muy bellas. Está unas cartas también, Anatoly Naiman, que fue como una especie del grupo de los que llaman los huérfanos de Akhmatova. Ahí estaba Brodsky, ahí estaba Naiman, y Naiman era como un hijo de Brodsky también, pero Naiman era como su secretario. Hay una cartica mínima, chiquitica, está ahí en este libro, y por ahí nos enteramos, bueno, por otros también comentarios, pero por esa carta, Akhmatov admiraba mucho a Gabriela Mistral, y en esa carta le dice, Aña tomó mi libro de Gabriela Mistral, por favor que lo regrese a su lugar. Esa, en esa carta. Dice, la mapuche era muy buena poeta, dijo. Y hay una carta a Brodsky muy bella, donde le cuenta su estadía cuando le dieron cuenta el regreso de Oxford, cuando le dieron el honoris causa de Oxford a Moscú. Y a Naiman le cuenta cuando le dieron el premio Etna Taormina en Italia, en Sicilia, le cuenta también bueno, que ella está tan bien, que se siente tan bien, que hasta puede escribir cartas. Y bueno, la última carta, que no es un título que le di yo, es la última carta, no porque está de última, la última carta, así la tituló Nadezhda Mandelstam. Es una carta que por rigurosidad cronológica no debería estar allí, pero es que por su dramatismo y por su emotividad y realmente, y la tituló Nadezhda, sí, es la última carta. La carta donde ella ya no pierde ella ya Mandelstam está en el campamento de tránsito hacia el campo de concentración, y, y ella no sabe nada de él, pero ella dice que hasta ese momento, hasta un sueño que tiene, ella lo sentía, y por un sueño se piensa que ya ha muerto porque dejó
de sentirlo. Ella cuando compró comida en un cafetín de un hotel y dice, y cuando vi esa comida dije, no tengo a quién llevársela. Y pensé, Osia, que es el diminutivo de Osip, Osia murió. Hay otra carta bellísima de Nadezhda a Akhmatova, donde ella le dice, la llama por todos los diminutivos, que en ruso se usan muchísimo los diminutivos, y le dice Ana, Añusha, Añut, Añechka. Le digo, usted sabe, no recuerdo cómo le dice, si le dice, usted sabe cuánto la quiero, no recuerdo, pero le dice, al final de esa carta le dice, en esta vida solo me han sostenido la fe en usted y en Osia, que es Osip Mandelstam, en la poesía y en su fuerza misteriosa. Esa carta es por los 25 años de la muerte de Mandelstam, en respuesta a una cartica pequeñita que le hace Akhmatova diciéndole que está escribiendo sobre Mandelstam unas notas. Bueno, esas notas y ella cree que eso va a terminar en un pequeño libro. Eso terminó en un artículo grande que tiene muchas variantes, y terminó en esas 3 paginitas que ella le envió en el año, ahorita no la encuentro, sí, en el año 63, ya a pocos años de morir Akhmatov, 3 años antes de morir Akhmatov. Y esas son las cartas de Moscú. Sí, a mí me sorprende cómo esta generación tan golpeada, ¿no? Bueno, signada por la guerra, por tanto dolor, por experiencias traumáticas, ellos conservaron su amistad y la desarrollaron de una manera tan profunda, tan hermosa, como usted dice, de compartir hasta lo poco que podían tener. Y bueno, eso me conmueve mucho de todos ellos. Y Sí. se puede ver a través de las cartas que usted nos ha traducido. Gracias a usted podemos acceder, ¿no? A ese mundo emocional y también de lo cotidiano, ¿no? De lo que ellos podían estar viviendo en esas situaciones. Y bueno, y ahora para ya cerrar este libro, Fragmentos, usted elige unos ensayos que usted escribió, se titula Otros textos, esta parte del libro, y usted elige unos ensayos que usted escribió sobre Elizabeth Shen y sobre Modesta Bor. Elizabeth Shen, nuestra poeta venezolana, y Modesta Bor, nuestra música venezolana también, que muy poca gente la conoce. Y yo creo que es una labor hermosa que usted haya incluido ensayos sobre ella, porque eso también le da difusión y, bueno, revaloriza, ¿no? Todo lo que ella, ella hizo. Y además que ella estudió también en el conservatorio, ¿no? De Tchaikovsky. Sí. Entonces hay historias muy lindas también eh, que nos enteramos a través de usted, de ella, ¿no? Y bueno, ¿qué nos podría decir, Belén, sobre esta parte del libro, sobre estos ensayos, su motivación, su inspiración? Yo al principio pensé en incluir allí varios textos sobre música, algunos sobre obras de Mozart, otros sobre obras de Bach, pero después pensé que no me cuadraban y los saqué sobre esos autores. Creo que se ha escrito bastante y mi aporte quizás no sea muy importante, aunque, bueno, pero y decidí quedarme con los 3 trabajos, el trébol a Elizabeth y el trébol para Modesta, 2 mujeres venezolanas, y me pareció más coherente. 2 creadoras venezolanas, eh, eh, los 2 primeros textos dedicados a Elizabeth. El primero está dedicado a su libro Aún el que no llega, y fue publicado aquí
en la prensa cuando publicaron el libro. Y el segundo está dedicado a su libro Árbol del Oscuro Acercamiento y también fue publicado en la prensa. El último fue un texto que me pidieron para un homenaje que le hicieron a Elizabeth. Estaba Elizabeth viva todavía, yo la acompañé a Valencia y leí ese texto que se llama El Círculo en la obra de Elizabeth Shren, Círculo de lo Sagrado, Vínculo de lo Esencial, que fue el que compartí hace poco en los encuentros de la ULA. Ese fue el texto que leí inédito hasta este momento. Entonces, esos son 3 textos dedicados a Elizabeth Shren. Y después vienen 4 textos dedicados a Modesta Bor. El primero fue un texto que me pidieron para una exposición que se le hizo acá, en el Museo Jacobo Borges. Y los otros 3 textos son textos de investigación sobre la obra. Entonces, bueno, yo vi a Modesta, a Elizabeth Shren la conocí, tuve contacto con ella y con su obra, que admiro muchísimo, y bueno, la casa de Elizabeth, el amor de Elizabeth hacia nosotros, enorme, también una figura materna muy importante, ¿no? En la poesía. Y a Modesta no la conocí prácticamente, la vi unas 2 o 3 veces en mi vida, al contrario de Elizabeth. Pero sí, Modesta estudió en el Conservatorio Tchaikovsky, fue la primera venezolana en estudiar en el Conservatorio Tchaikovsky, fue discípula del gran compositor Aram Khachaturian. Y antes de irme a Moscú, yo había estudiado obras de Modesta Bor en el piano. Yo había estudiado las fugas, para las fugas de los años 70, porque ella tiene un ciclo posterior de fugas que fueron publicadas hace poco, estaban inéditas. Y de preludios y fugas, estas son fugas solas. Y he dedicado, bueno, 3 trabajos de investigación. Uno tiene que ver con el color, porque en clases de entrenamiento auditivo, que es una asignatura que yo di siempre en la universidad, muchos años, los estudiantes asociaban determinado tipo de acordes con el color azul y con el mar y con el agua. Y tuve la intuición de que a mí me sonaba que en la obra de Modesta esos acordes eran, el uso de esos acordes era frecuente. Y comencé a hacer las 2 investigaciones, una con los estudiantes, qué porcentaje de estudiantes daba a esas estructuras de acordes, atribuía el color azul. Y en general fue un trabajo, están las tablas allí, donde es curioso porque le atribuyen color a los estudiantes que no son sinestésicos. No es una relación sinestésica desde el punto de vista neurológico, sino una asociación que tiene que ver quizá con la estructura misma de los acordes, más bien con el principio de Kandinsky, de que vemos un círculo amarillo más grande que uno violeta por el tipo de color, porque el amarillo tiende a expandirse y el violeta tiende a cerrarse. Eso mismo creo que pasa con los acordes. Hay acordes que por la conformación de sus intervalos tienden a abrirse, como el amarillo, y hay acordes que tienden a cerrarse. Y hay otros que por la estructura de sus intervalos son más bien estables. Entonces esos acordes, en su mayoría, la mayoría de los estudiantes lo percibió en esos años de estudio en la franja azul-verde, que es, según Kandinsky, la más estable, la zona del
del cielo, del bosque, del mar, son los colores estables. Porque los intervalos que los componen son estables. Entonces, esa franja, esos acordes que están en esa franja de azules son muy usados por Modesta Bor. Yo no lo sé, pero tal vez es porque ella era de Margarita. Es una isla. Y su paisaje natural, pues es el mar. Encontré un documento un programa de mano donde el hijo dice el mar que siempre acompañó, el mar que siempre acompañó a Modesta. Entonces, realmente cuando yo me puse yo decidí marcar las partituras, ponerlas, cada vez que estaban esos acordes, yo los pintaba de azul, como la canción. Los pintaba de azul. Hay dos estructuras distintas, uno lo pintaba de un azul claro y otro lo pintaba de un azul oscuro. Y las partituras me quedaron completamente azules. Esos acordes hay una predominancia de esos acordes en la obra, en muchas obras de Modesta Bor. Yo lo hice con la obra Coral y esa ponencia la llevé al coloquio de musicología de La Habana en el 2012 y fue publicada por el Boletín Música de la revista del Boletín Música de La Habana, de Casa de las Américas. El segundo trabajo dedicado a Modesta Bor es también una investigación. Uno de los acordes más frecuentes es el que contiene las notas de la afinación del 4 y el otro que tiene esa estructura de azules, que está dentro de que los estudiantes dicen que lo asocian con azules. Y el otro que tiene la misma estructura es el que tiene que ver con la afinación de la guitarra. Entonces, esos dos acordes aparecen con mucha frecuencia, pero además de una manera particular. Aparecen como acompañamiento, como si estuviera rasgueando el 4, ella tocaba 4. Aparecen cerrando estructuras, como si estuviera punteando la guitarra. Entonces comencé a investigar sobre la presencia de esos dos acordes, nada más esos dos, como símbolo de la afinación del 4 venezolano, la guitarrita nuestra pequeña, el 4 y la guitarra. Y también, efectivamente, es un símbolo que recorre toda la obra de Modesta, obras corales, obras de cámara, obras, para la obra de piano. Eso está allí presente, la afinación del 4 y la afinación de la guitarra como símbolos de la cultura venezolana y latinoamericana probablemente. Y el tercer trabajo, ella tiene un sistema particular de citas y cada vez que estudio más atrás, pues encuentro citas más atrás. Una de sus obras sinfónicas emblemáticas, que se llama Genocidio, es una obra que tiene muy original porque tiene citas de propagandas de la época, propagandas de productos comestibles, bebidas y eso. Entonces ella, justamente la obra se llama Genocidio porque porque ella consideraba que esa música estaba matando, la música de los comerciales, la música comercial estaba matando la música de la cultura tradicional. Entonces compone esa obra. Pero antes de esas citas en la obra Genocidio, hay otras citas y hay todo un sistema de citas en la obra de Modesta Bor
yo creo que desde que comenzó a componer prácticamente, desde sus primeras obras en el año 54. Entonces el tercer trabajo está dedicado a un ciclo de canciones que ella compuso en Moscú, el primer ciclo de romanzas para mezzo, para contralto, perdón, el primer ciclo de romanzas para contralto y piano, y en ese ciclo ella usa citas de la cantata criolla de Esteves, por ejemplo, usa está el elemento de la guitarra, usa como un acompañamiento de la perica, cuando la perica quiere, pareciera que es como el de la perica, está el amolador, usa el vals, una cita del vals La Bicicleta, que es un vals del siglo XIX, pero lo usa en la canción El Amolador, es muy bello porque los amoladores andaban en bicicleta. Y los amoladores, justamente al pedalear, no solamente lo usaban como medio de transporte, sino que al pedalear movían el aparato de amolar para amolar los cuchillos. Entonces, la cita de la bicicleta es del vals del siglo XIX, la bicicleta está en su canción El Amolador. A mí me parece de una belleza esa cita allí. Está una cita de Palomita Blanca en una canción de cuna, esta canción Palomita Blanca, está una cita de esa canción en ese ciclo, está la de la cantata criolla, está como el cabalgar de la cantata criolla también, cuando está en otra canción. Entonces, eso lo trabajé de acuerdo a las teorías de un ruso también, de Bakhtin, el sistema de citas, porque es el diálogo con sus maestros, el diálogo con Vicente Emilio Sojo, con lo que todas las enseñanzas que ella hereda de Vicente Emilio Sojo, y el diálogo con Antonio Esteves, que también fue su maestro y fue quien dirigió su obra de grado cuando ella se graduó de compositora aquí en Caracas. Entonces, bueno, están esos tres trabajos sobre Modesta Ward que, bueno, pues yo espero que los lectores que no son músicos los lean, porque, y bueno, se salten las tablas y esas cosas medio fastidiosas. Ay, no, Belén, esto es una maravilla. Realmente es fascinante todo lo que aprendemos de usted y yo sé que el público lector va a adorar cada uno de esos ensayos y ver la maravilla, ¿no? Y bueno, yo no sé si usted se anima, si quisiera leernos algunos textos, los que usted encuentre, no sé, pertinentes para este momento, los que usted se sienta cómoda de leer. Ah, con mucho gusto. Bueno, como es Navidad, yo seleccioné un fragmento de una crónica de Moscú que se llama La danesa se va a quemar. Elegí un fragmento y pudiera ser otro fragmento, si hay tiempo, de La Navidad en casa de Nina Sergeyevna, que fue profesora de Modesta. Como acabamos de hablar de Modesta, pudiera ser también un fragmento, sí, un fragmento de cada una. Entonces, el fragmento de La danesa se va a quemar. Dice, creo que nunca dejé de sorprender. Bueno, antes de leer, la Navidad en la residencia era muy especial porque en la residencia vivíamos estudiantes de casi todos los países del mundo. Y la Navidad era de una riqueza, de una gran diversidad, la cultura gastronómica, la música que se escuchaba, los trajes que se ponía la gente, todo.
Empezábamos el 5 de enero con la celebración del San Nicolás y, y bueno, terminaba para nosotros ya les voy a decir, los rusos tienen triple fecha, tienen la Navidad de acuerdo, según el calendario gregoriano, el Año Nuevo, según el calendario gregoriano, el Año Nuevo, que es el 31 de diciembre, la Navidad por el juliano, que es la de la religión ortodoxa, el del 6 para el 7 de enero, y el Año Nuevo por el calendario juliano, del 13 para el 14 de enero. Ellos tienen 3 celebraciones. Los asiáticos ese día estaban felices y tranquilos, ellos no tenían ninguna fiesta, nos miraban y decían, ay, los felicitamos, porque ellos celebraban pues el año en enero, febrero, y para ellos ese día no era nada especial. Entonces les voy a leer, dentro de esa diversidad, hay un fragmento acá que dice, creo que nunca dejé de sorprenderme ante las costumbres y rituales que descubría cada año. Pero una de esas ceremonias quedó grabada en mi memoria de manera especial. En los últimos años de mi permanencia en Moscú, llegó al conservatorio una arpista danesa de largos cabellos rubios. El día de solsticio invernal, ella se vistió con una larga bata blanca, se soltó los cabellos y colocó en su cabeza una corona de velitas encendidas. Salió de su habitación y caminó por los interminables pasillos de la residencia. Todavía hoy recuerdo con nitidez la imagen de aquella mujer que alumbraba con su túnica, sus cabellos y el fuego que la coronaba la larga noche invernal. Pero en aquel momento, mientras ella caminaba de espaldas a mí y se alejaba, yo solo sentía angustia y pensaba, la danesa se va a quemar, la danesa se va a quemar. Permanecí inmóvil hasta que ella desapareció en el pasillo. Y la Navidad en casa de Nina Sergeyevna Vlasova fue mi profesora de ruso, pero y de metodología de la enseñanza del ruso, que era una materia electiva. Pero antes, cuando Modesta estudió allá, fue profesora de ruso de Modesta Bor. Y desde esa época, desde que le dio clases a Modesta, ella invitaba a sus alumnos, ella nos invitaba el día de la Navidad católica, digamos, cristiana, que para ellos no significa nada. Ese día para ellos no tiene ningún significado. Ella nos invitaba ese día a los estudiantes extranjeros de países que celebraban la Navidad por el calendario de la Iglesia cristiana, católica, porque los ortodoxos son cristianos, de la Iglesia católica. Esta es un poquito más larga, voy a leer un fragmento. Entonces, ella lamentaba mucho, bueno, eso lo digo aquí, no tengo para qué explicar. Un fragmento de esa crónica también de Navidad. Durante 2 años consecutivos disfruté de la cena de fin de año que Nina Sergeyevna preparaba para sus estudiantes. Esto tenía lugar el 24 de diciembre, fecha que para los rusos no tiene ningún significado, ya que la Navidad en Rusia se celebra por el calendario juliano y esto viene a ser el 6 de enero, según el calendario gregoriano. Pero Nina Sergeyevna sabía lo importante que era para nosotros, los estudiantes de países católicos, la fiesta del 24 de diciembre. Y desde hacía muchos años celebraba esta fecha para la cual preparaba un banquete. Su esposo, Sergei Yakovlevich, ponía el arbolito ese día y con esto se iniciaba la Navidad en aquella casa. En la cena había encurtidos preparados por ellos mismos con la cosecha de su dacha.
consomé, pavo relleno, calabaza rellena, vino, vodka, distintos tipos de torta y finalmente el té. El regalo de Navidad era un libro de algún poeta o narrador ruso. Durante la reunión, cada uno cantaba una canción navideña de su país de origen y ella grababa. Coleccionaba estas cintas y lamentaba no haber tenido grabador en la época en que le dio clases a nuestra compositora. Yo tenía una cinta del grupo Arpegio, creado y dirigido por Modesta, y se la regalé en una de esas Navidades. La última vez que vi a Nina Sergeyevna fue en enero del año 90. La visité en la cátedra de ruso del conservatorio, de la cual era directora. Ese día leímos juntas el Requiem y otros poemas de Anna Akhmatova. Qué maravilla, Belén, muchas gracias. Fíjese la sincronía que entre nosotras siempre hay, pero yo le iba a pedir justamente la anécdota de la danesa, porque cada vez que la leo me da mucha risa, porque es una costumbre muy peligrosa, o sea, ¿no? Una corona de velas. Entonces, bueno, es algo que para nosotros pues es muy extraño y diferente, ¿no? Y bueno, pero siempre nos pasan esas sincronías con la poesía, con el arte, con los sueños, con las cosas que vivimos. Y bueno, usted sabe que yo la quiero muchísimo, que la Yo admiro también. muchísimo. Y usted es muy importante para mí, muy importante, de verdad. Y con todo el corazón se lo digo y sueño siempre un nuevo libro con usted. Y Muchas gracias. bueno, que Yo sí. también deseo lo mejor para usted, para LP5, su trabajo incansable que nos abraza a todos, porque justamente abraza la diversidad, abraza la diversidad y eso me parece muy importante. Yo le deseo lo mejor en la poesía. Este año usted ha hecho un trabajo fabuloso en traducción también, en traducir al portugués y del portugués al español. Ha sido un trabajo enorme, no solamente el trabajo editorial, sino el trabajo, su trabajo como poeta y el trabajo como traductora de poesía del portugués al español y del español al portugués. Agradezco personalmente la traducción de mis apuntes al portugués y muy agradecida por, bueno, por los 3 libros, por obra completa 1909, hasta el 2020, por Somos Cuatro y ahora por los fragmentos, que, que bueno, que también ese holobionte eh, que espero tenga buena suerte. Para usted, mis mejores deseos, al igual que para todos los escritores de esta casa, LP5, y para todos los lectores que la siguen, los lectores y los oyentes por el canal de YouTube, por Instagram y por todas las redes. Mis mejores deseos para el 2024, que serán los 20 años de la editorial. Eh, ya allí se despertó el gato. Ahí está Luke, Sí. mi pequeño leopardo. Que celebraremos los 20 años de los poetas del 5, porque somos así como los dedos de la mano, como bien lo dice su logo. Todos son distintos, pero ninguno puede estar sin el otro. Así es, mi querida Belén. Muchísimas gracias, infinitas gracias y feliz Navidad para usted, para su familia y para todas aquellas personas que nos están viendo hoy a través del canal YouTube. Feliz Navidad y Feliz, un fuerte, fuerte abrazo. feliz Navidad y lo mejor para el 2024 para todos. Así es. Besos.